En la sesión del jueves 25 de octubre de la Cámara de Diputados, el Partido de Acción Nacional pretendió sorprender a la Asamblea y al pueblo de México para que se invalidara o disminuyera la importancia de la demanda que el Partido Popular Socialista presentó ante la Comisión Federal Electoral por conducto de su representante, Cuauhtémoc Amez Cuadromundo, para que se investigara a ese partido por sus relaciones de dependencia y subordinación con el Partido Republicano de Estados Unidos, que se desprenden de las declaraciones que hizo a la prensa Richard Allen, presidente del Fondo Republicano de Cooperación y Ayuda para la Democracia. Sin embargo, y para su sorpresa, el Partido de Acción Nacional recibió el más enérgico rechazo a su actitud por parte de todas las fuerzas democráticas representadas en la Cámara de Diputados. Y por ello, para ilustrar a la soberanía de la Cámara, el diputado Alfredo Reyes Contreras, de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, dio lectura a la denuncia que presentara Cuauhtémoc Amez Cuadromundo en la Comisión Federal Electoral, misma que ahora, para conocimiento de todo el pueblo, damos a conocer a nivel nacional en este programa. Lo que ocurre realmente es que la denuncia que presentó el Partido Popular Socialista desenmascaró la conducta que ha tenido Acción Nacional, que podríamos decir de una manera tradicional. Me voy a permitir, ante esta honorable asamblea, dar lectura al documento que se presentó ayer en la reunión ordinaria de la Comisión Federal Electoral. Su texto es el siguiente. Señor licenciado Manuel Bartlett Díaz, presidente de la Comisión Federal Electoral, Ciudad. Señor presidente, el Partido de Acción Nacional cada vez más asume de manera más descarada el papel que desde su nacimiento le fue asignado, el de brazo electoral de la derecha reaccionaria y el imperialismo. Recordamos la reunión conspirativa de Hermosillo, efectuada en la sede del Consulado de los Estados Unidos el 22 de abril de 1983, donde se congregaron los elementos representativos de la gran burguesía, el alto clero político, el Partido de Acción Nacional y funcionarios del gobierno y de la legación diplomática estadounidense instalada en nuestro país. Allí estuvieron el señor Javier Castillo Parada, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, prominente hombre de empresa y militante destacado del Partido de Acción Nacional. El licenciado Carlos Amaya Rivera, próspero agricultor y presidente del PAN en Sonora. El licenciado Adalberto Rosas López, expresidente municipal de Ciudad Obregón y ahora candidato de ese partido a la gubernatura de esa entidad. El arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, hombre de ideología fascista y contumaz violador de la Constitución General de la República. Mr. George Hay, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en México para Asuntos Agrícolas y Agropecuarios. El cónsul norteamericano, Arturo Arredondo, y un grupo de funcionarios estadounidenses, agentes de espionaje y consejeros políticos, integrado por los señores Levi Narwon, Wade, Joseph Seguri, Francisco Rojas Tavares y la señora Jan Techer. Tanto Rosas López como Quintero Arce reconocieron de manera pública que el propósito de esta reunión fue el de examinar la situación económica, social y política del país y de manera particular del estado de Sonora, así como intercambiar opiniones sobre las medidas para hacer frente a los problemas. Es evidente la múltiple violación al derecho nacional e internacional que se cometió. Los funcionarios y diplomáticos norteamericanos transgredieron las normas de la convivencia entre las naciones al intervenir en cuestiones que solo competen a la soberanía de los mexicanos, con lo cual además cometieron violación al artículo 33 de la Ley Suprema de nuestra República, que a la letra dice en su párrafo segundo:
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. El arzobispo también violó la Carta Magna de nuestro país, que no le concede derecho a participar ni externar juicios sobre los problemas políticos, económicos y sociales. El Partido de Acción Nacional fue el cómplice de ambas violaciones. Vinieron luego diversas campañas electorales de carácter local, donde se pusieron en marcha, es evidente, los planes conspirativos acordados en Hermosillo. El clero pasó de la propaganda clandestina en favor del PAN, que siempre ha hecho desde los púlpitos y confesionarios, a las homilías públicas, a las declaraciones de prensa, a las entrevistas y programas de radio y televisión con un lenguaje nuevo, inusitado por su violencia y su agresividad, lo mismo contra la izquierda que contra el PRI gobierno. Los alegatos del PAN, tanto por su forma como por su contenido, a partir de entonces, no hacen sino repetir lo que expresa en constantes y reiteradas intromisiones en los asuntos políticos de México el embajador Gavi. Pero además, los dirigentes de ese partido político se empeñan en tratar de defender y justificar la conducta del diplomático norteamericano. El PAN nunca ha carecido de recursos económicos abundantes para sus campañas, que le proveen los grandes empresarios y el clero. Pero después de Hermosillo, la magnitud de los recursos utilizados por esa agrupación sufrió un cambio espectacular. Es evidente que el Partido de Acción Nacional cuenta con una nueva fuente de ingresos, los que le provee de manera más directa el gobierno y los grandes monopolios norteamericanos. Hace unas semanas, Mr. Richard Allen, presidente del Fondo Internacional Republicano de Cooperación, para propagar en el mundo los valores del capitalismo, declaró que ese fondo y el gobierno norteamericano desean ver un juego de partidos más amplio en México. La oficina de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en México afirmó por esas mismas fechas que la invitación al PAN a la Convención de Dallas obedecía a su calidad de miembro de la Unión Internacional Democrática, organización que realizaría actividades paralelas y conjuntas con la Convención del Partido Republicano. También se ha hecho del conocimiento público los vínculos del PAN con la Fundación Heritage, que financia programas intervencionistas de diversas características, entre ellas las de desestabilización económica, terrorismo interno, golpes de Estado, apoyo a partidos políticos ultrarreaccionarios para establecer gobiernos dóciles y sumisos a los intereses norteamericanos, etc. La Unión Internacional Democrática fue fundada en Londres en julio de 1983, después de casi 2 años de preparativos y contactos previos, como el de Hermosillo, con múltiples organizaciones políticas de distintos países del mundo, significadas por sus posiciones políticas de ultraderecha y pro-norteamericanas. La sesión inaugural fue presidida por George Bush, ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y actual vicepresidente de los Estados Unidos, y la archirreaccionaria primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher. La presidencia de la UID fue asignada a un austríaco de perfil político neonazi, llamado Alois Mock. Se ha difundido que todos los integrantes de la UID, inicialmente 22, ahora 150, entre ellos el PAN, tienen acceso al financiamiento del Fondo Republicano. Al divulgarse estos hechos, los de la etapa reciente, los dirigentes del PAN no los han aclarado de manera satisfactoria. Frente a los múltiples elementos de juicio que implican visibles relaciones de dependencia y subordinación política y económica con relación a instituciones extranjeras, los dirigentes del PAN han procurado soslayar y desviar la atención a otra cuestión, la del derecho que la ley reconoce a las organizaciones políticas de establecer relaciones de amistad con otros partidos del mundo. Más aún, entre los mecanismos permanentes de coordinación queda cada vez más claro que el personal de la embajada y los consulados de los Estados Unidos y el propio embajador juegan un papel determinante. El representante diplomático del gobierno norteamericano ha reconocido que recorre constantemente el país, celebrando reuniones con hombres de empresa, jerarcas del clero y dirigentes del PAN, las que, siguiendo la misma táctica de elusivo cinismo, calificó de inocentes, entre comillas. Por otra parte,
el embajador intervencionista declaró contar con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y cumplir órdenes expresas de su presidente, al provocar constantes escándalos en México, y calificó soezmente como bandas a todos los patriotas y demócratas del muy amplio abanico de fuerzas que hemos denunciado su conducta tan semejante a la de aquel otro embajador, Henry Lane Wilson, autor intelectual del golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta y del asesinato del presidente y del vicepresidente constitucionales de México, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, respectivamente. En efecto, cada quien escoge a sus amigos, y el que el PAN escoja al siniestro bromista de la Casa Blanca, autor de la peor catástrofe económica del mundo capitalista a lo largo de la historia y de la más grave amenaza a la existencia de la humanidad, como también ha escogido, por ejemplo, al golpista y traficante de drogas boliviano Hugo Banzer, no puede atribuirse sino a la afinidad natural de intereses e ideologías que cada quien ponen en su lugar. Pero el problema jurídico y político de fondo está en otra parte, y es lo que los dirigentes de ese partido procuran soslayar, que las relaciones que el PAN ha establecido, según se desprende de hechos concretos ampliamente difundidos, son de subordinación y dependencia, implican sometimiento a directrices trazadas en el exterior y convierten a ese partido y a sus dirigentes, si así se comprueba, en violadores de la ley suprema, de la LOPE y previsiblemente del Código Penal. Por todo lo expuesto, basando nuestro derecho en los artículos 23, 44, 45 y demás relativos de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en vigor, reiteramos la denuncia que con fecha anterior habíamos cursado a esta Comisión Federal Electoral y demandamos de usted, señor presidente, primero, se acuerden los mecanismos necesarios para investigar a fondo las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en que haya incurrido el Partido de Acción Nacional. Segundo, de comprobarse las responsabilidades que se evidencian, se proceda a la cancelación del registro de esa organización como partido político nacional y a la consignación penal de sus dirigentes por el delito de traición a la patria. Atentamente, Viva México, Ciudad de México, 24 de octubre de 1984, el comisionado Cuauhtémoc Amezcua Drummond. El verdadero rostro del Partido Acción Nacional, de vulgar instrumento electoral del imperialismo norteamericano, la burguesía sacadólares y el clero político, ha quedado al descubierto. Partido Popular Socialista.